Ray Dalio es el gestor de Bridgewater Associates, el hedge fund más grande del mundo, con más de 140.000 millones de activos bajo gestión. Él ha demostrado ser un gran inversor y tener un gran track record. Lleva invirtiendo más de 50 años y no solo es un gran inversor, sino que también es un divulgador de la economía y de las finanzas. Ray Dalio ha vivido muchas burbujas durante todo este tiempo invirtiendo, lleva mucho tiempo estudiándolas y al final ha creado un indicador de burbujas que nos sirve para saber o identificar si actualmente estamos o no en una. En este vídeo vas a ver las 6 variables que componen este indicador, esta herramienta, y posteriormente también verás qué es lo que indica actualmente si estamos ahora en una burbuja o no. Ray Dalio en su Twitter puso lo siguiente: he visto muchas burbujas en mi vida y he estudiado aún más en la historia, así que sé lo que quiero decir con una burbuja y lo sintetizo en un indicador de burbujas que monitorizo para ayudarme a tener una perspectiva de mercado. Así que vamos a ver ahora estas 6 variables y vamos a comprenderlas poco a poco. La primera de ellas es ¿qué tan altos están los precios en relación con las medidas tradicionales? Con esto Ray Dalio se refiere a las métricas tradicionales que usamos para valorar el mercado y si está caro o realmente está barato. Entonces podemos utilizar la más tradicional que hemos visto muchas veces en este canal, que es el PER. El PER, en este caso, forward, es decir, teniendo en cuenta los beneficios futuros de 2021, nos indica que estamos en un PER elevado de en torno a 22 veces, cuando la media está en torno a 15-16 veces. Por lo tanto, midiendo este PER normalizado, vemos que estaríamos en un mercado caro. Recordemos que el PER no es más que la cotización, el precio de una acción, partido su beneficio por acción. Después también tenemos una variable del PER, que es el Shiller P/E Ratio, el PER Shiller. Es una variable del PER debido a que el PER, como hemos visto en su fórmula, mide el precio de la acción partido el beneficio por acción de esa compañía. En cambio, el Shiller lo que hace es medir el precio de la acción partido por una media del beneficio por acción de los últimos 10 años. Así que no solo coge un dato, sino que recoge varios datos de los últimos 10 años, hace una media y también se ajusta a la inflación. Por lo que realmente lo que ha crecido de media esa empresa los últimos 10 años. Y hay muchos inversores que dicen que este ratio es más acertado y más objetivo debido a que recoge una gran cantidad de datos y nos da más historia sobre esa empresa y no solo es un dato como el PER al que estamos acostumbrados. Igualmente, si miramos esta variable de Shiller P/E Ratio, vemos que la media es de 16 y actualmente está en torno a 35, por lo que también sería un indicador tradicional que está caro respecto a su media histórica. Y aquí lo que nos dice Ray Dalio es lo siguiente. Dice que hay muchas acciones que actualmente están, por ejemplo, a PER de 40 veces, que es bastante exigente sea la empresa que sea. Pero obviamente el PER es un ratio dinámico y tanto el precio de la acción, el numerador, como el denominador, el beneficio por acción, se van moviendo y son dinámicos y por lo tanto el PER va cambiando. Pero si fuera estático, representaría que tardaríamos 40 años en recuperar nuestra inversión. Por lo tanto, esos 40 años, si hacemos el yield o el rendimiento de ese PER, que básicamente es hacer la inversa, es dividir 1 partido 40, nos da un rendimiento durante esos 40 años anualizados del 2,5%, un rendimiento del 2,5% cada año. Y Ray Dalio lo compara con la inversión más segura actualmente, que son los bonos, que como vemos están actualmente a un 1,5%. Si midiéramos el PER de los bonos sería en torno a 70 veces, un múltiplo de 70. Por lo que Ray Dalio indica que no hay tanta diferencia en el rendimiento de la inversión más segura, que son los bonos, y la inversión que es de las más volátiles a corto plazo y que tiene más incertidumbre, que pueden ser las acciones, por ejemplo, acciones tecnológicas que están a PER de 40. Por lo que ve que no hay tanta diferencia y que mucha gente se puede decantar por los bonos. Dice que esto no es un indicador de burbuja, pero que sí que es un ingrediente a añadir en esa fórmula que nos puede dar señales de burbuja. Y ahora seguimos con la segunda variable, que es: ¿los precios están descontando condiciones insostenibles? The second is prices are discounting unsustainable conditions. So unsustainable starts to be part of this picture of a bubble. Unsustainable means that by the nature of the buying, whoever is doing the buying and however that supply demand, that means that that won't be sustained and that produces a correction or prices going down. Y aquí esto se basa en la demanda y la oferta, cómo los inversores están comprando. Quizás en el mercado en general no haya un nivel insostenible de inversión, pero sí que lo podemos ver más, o eso indica Ray Dalio, en las empresas tecnológicas emergentes, que vemos un nivel insostenible de inversión que puede ser otro ingrediente a añadir dentro de ese indicador de burbujas. Después, en el número 3, la variable número 3, es siguiendo estas condiciones insostenibles si hay nuevos compradores que han entrado en el mercado.
And then there's this speculative element, number 3. So one of those measures of the speculative elements is new buyers in the market. They're attracted in the market. You know, it's the sort of thing where, you know, you go to a cocktail party and people who are never involved in the thing are investing in it. And that could be tech stocks and it could be real estate and whatever, but, you know, they're drawn in. Y aquí pongo la anécdota del vecino que muchas veces comento en este canal, y es que cuando vemos que nuestro vecino, que no tiene ni idea de bolsa, que nunca ha estado interesado en los mercados financieros, te está aconsejando o diciendo que inviertas, que él está invirtiendo, y que hay mucha gente haciéndose rica a partir del mercado de valores o de la bolsa, es una señal peligrosa, debido a que quizás tu vecino no sepa ni cómo funciona la bolsa, ni qué son las acciones, ni cómo valorar su inversión. Y esto nos indica dos cosas. Una de ellas es que hay mucha gente invirtiendo que no conoce el mercado financiero, no conoce la bolsa y simplemente está invirtiendo por especulación o por FOMO, por miedo a perderse una potencial subida. Y después que si nuestro vecino, que es una persona que ya está en el escalón más bajo de la sociedad y que es de las últimas personas que podrían invertir, inyectar dinero en el mercado, si no hay nadie por detrás de nuestro vecino, ya no hay más gente o más inversores que puedan añadir liquidez y seguir manteniendo un mercado alcista. Y en esta imagen vemos que hemos visto los inflows o las entradas de dinero en los mercados de renta variable más grandes de la historia. Hemos visto en algunas semanas récords de entrada de capital de más de 50.000 millones de dólares. En lo que va de año, en 2021, vemos récords que no veíamos desde el 2002 de entradas muy elevadas de dinero que equivalen a 1,2 trillones de dólares anualizados. Y esto también se ve con las recaudaciones de las IPOs, de las salidas a bolsa y de las SPACs que están en auge últimamente y que, como vemos, han recaudado dinero masivo e histórico. Vemos la diferencia de 2019, que no llegaba ni a los 15.000 millones de dólares, y actualmente han recaudado en torno a 80.000 millones de dólares en 2020 y ya superan en 2021 ese récord de 2020. Por lo que esto nos dice que hay mucha gente especulando e inyectando dinero en estas IPOs y SPACs. Y aquí vemos los últimos datos, como sigue habiendo dinero entrando en la renta variable, en equity, en torno a 16.000 millones de dólares. Y después, si vemos los sectores, sí que es cierto que hay mucho dinero entrando en utilities, en materias primas y en real estate, debido también a este miedo por la inflación, pero lo que más está entrando es en tecnológicas o en empresas tecnológicas emergentes. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores que estamos creando entre todos. Y recuerda que más adelante en el vídeo vamos a ver, según este indicador, si actualmente estamos o no en una burbuja. Y esto nos lleva a la siguiente variable, la número 4. ¿Hay un amplio sentimiento alcista en el mercado? Pues esto lo podemos ver en el siguiente gráfico. Veníamos desde marzo, había mucho miedo y había muchos más osos, que serían los que tienen sentimiento bajista, que toros, que tienen el sentimiento alcista. Veíamos una gran diferencia, una gran dispersión en torno a marzo y hasta junio, julio de 2020, donde se empieza a revertir ese sentimiento y empieza a haber un gran sentimiento alcista, empiezan a entrar los toros. Y vemos que actualmente hay una de las mayores dispersiones entre alcistas y bajistas. Vemos una diferencia de en torno a los 32 puntos, por lo que actualmente podríamos decir que hay muchísimo sentimiento alcista y con mucha fuerza en el mercado. Es decir, que hay mucha codicia. Y esto también nos lleva a la siguiente pregunta, que es la siguiente variable número 5. ¿Las compras se financian con un alto apalancamiento? Un gran grado de deuda y de apalancamiento puede ser una señal de burbuja, como vimos en las hipotecas subprime en el 2008. Y así la indica Ray Dalio, incluyendo esta variable en su indicador de burbujas. Y es que actualmente vemos los tipos de interés en mínimos, dinero casi gratuito, mucha gente endeudándose, y esto en el mercado financiero lo podemos medir con el margin debt, que es básicamente la cantidad de dinero que los inversores piden prestado a sus brokers para invertirlo en el mercado. Es decir, es deuda porque luego los inversores van a tener que pagar un tipo de interés al broker, el cual le ha dado dinero al inversor para que lo invierta. Por lo tanto, el inversor está invirtiendo más dinero del que realmente tiene. Está apalancado. Es decir, que quizá yo quiero comprar 2.500 dólares en acciones y quizá tengo 2.000 y pido esos 500 dólares de más al broker que me deja o que me presta para invertirlos, y a cambio yo voy a pagar un tipo de interés. Entonces, obviamente, si estamos apalancados hay más riesgo debido a que estamos invirtiendo con deuda, y si es mucho apalancamiento puede ser peligroso. Esto tiene estas desventajas, que tenemos que pagar un tipo de interés y que además
Como garantía, muchas veces, si nuestra cuenta, nuestra cartera baja mucho en el mercado, el broker nos puede pedir una garantía que inyectemos más capital en nuestra cuenta para mantener ese margen y ese apalancamiento. Y en este gráfico vemos que el apalancamiento actualmente es muy elevado, viendo ese endeudamiento masivo por parte de los inversores con este margin debt. Y ahora pasamos a la variable número 6, que es muy interesante, y es: ¿los compradores han realizado compras anticipadas extendidas? Those who used commodities would, rather than buy from hand to mouth, they would get a lot of forward coverage. In other words, buy inventory to protect themselves against the prices going up. Y aquí Ray Dalio pone un buen ejemplo a partir de las commodities. Y es que normalmente, si vamos a comprar un producto, cualquier producto lo compramos en ese momento. En el caso de las materias primas, podemos comprar petróleo, arroz, cualquier cosa, y lo compramos en ese momento, que es cuando lo queremos. Si tenemos miedo de que los precios puedan aumentar mucho en un futuro, nos podemos proteger con lo que dice Ray Dalio, estos forwards, o lo que serían contratos a plazo, en los que yo hoy, a un precio determinado, compro unos productos a un precio debido a que creo que en un futuro esos precios pueden ser muy elevados, en este caso por miedo también a la inflación que puede venir o que ya ha llegado. De esta manera yo negocio un precio hoy, pero recibo el producto en un futuro, y de esta manera me protejo de esa posible subida de precios. Por lo que esta también es una señal de que gente que está comprando estos productos se proteja por la incertidumbre, por la inflación y por miedo a que pueda haber una recesión en un futuro, y compre de más para acumular inventario y para protegerse de una subida de los precios en un futuro. I would say you can't say the stock market is in the highest bubble. You can't even say that it's necessarily in a bubble. You have to distinguish which stocks are in a bubble or have been in a bubble. From those that are not in a bubble. There are a lot of stocks that aren't. And that bubble is a little bit like the bond market's bubble. Y ahora sí vemos ya el indicador en resumen y vamos a ver si realmente estamos ahora en una burbuja o no. Este indicador ya vemos que es bastante objetivo y correcto, debido a que indicaba burbuja en 1920 y en las crisis de las .com, y también daba muchas señales en 2007. Actualmente vemos dos apartados: el mercado en general y el sector de las tecnológicas emergentes. Vemos que por el mercado en general no hay una burbuja clara, sí que preocupan variables como la número 1, los precios relativos a sus medias tradicionales, preocupa la entrada de nuevos participantes en el mercado y también el sentimiento alcista. Además de que también preocupa un poco el alto apalancamiento. No indican burbuja el número 6, lo que acabamos de ver de esas compras a futuro, ni tampoco la compra insostenible, lo que es la variable número 2. Eso sí, en el segmento de las tecnológicas vemos que hay más preocupación. Vemos burbuja en el número 3, 4 y 5 y vemos preocupaciones en el 1, 2 y 6. Por lo que este indicador nos dice que actualmente hay algunas preocupaciones en el mercado en general, pero que no hay una burbuja clara, pero sí que lo hay en ciertos segmentos, como por ejemplo el segmento sobre todo de las tecnológicas emergentes. En el siguiente gráfico vemos el indicador de las burbujas agregado, que se encuentra a día de hoy alrededor del percentil 77, y este percentil no llega al nivel de la crisis del 29 ni de los años 2000, pero sí que superaría el percentil de la crisis de 2008, por lo que podría ser preocupante. El mismo Dalio dice lo siguiente: existe una gran divergencia en las lecturas de las acciones. Algunas acciones se encuentran, según estas medidas, en burbujas extremas, en particular las empresas de tecnología emergente, mientras que algunas acciones no están en burbujas. Y ahora os muestro un gráfico también muy interesante. Esta es la proporción de empresas estadounidenses que indican que están en una burbuja. Es aproximadamente el 5% de las 1000 empresas más importantes de Estados Unidos, que es aproximadamente la mitad de lo que vimos en el pico de la crisis de las .com. El número es menor para el SP500, que está a la derecha, ya que varias de estas empresas que estarían en burbuja no forman parte de este índice. Por lo que vemos que no estamos en el nivel de las .com, pero sí que la mitad de esas empresas, ese porcentaje, ese 5%, de empresas de las 1000 empresas más importantes de Estados Unidos estarían en burbuja, según este indicador y según Ray Dalio, obviamente. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho,
Te voy a dejar este vídeo muy interesante aquí también de Ray Dalio y su teoría del ciclo económico. Aquí te dejo una imagen con las diferentes fases que cree él que hay en un ciclo económico y ahora cree que podría venir un nuevo orden mundial, así que si te interesa te lo dejo aquí y recuerda siempre invertir con cabeza.